Anoche empezamos a estudiar acerca de los 7 pensamientos de la cruz. Las 7 frases que nuestro Señor Jesús pronunció durante las 6 horas que duró colgado en esa cruz, de la cual nos narran nosotros las Escrituras. Y habíamos visto en nuestra lección anterior esas palabras que el Señor pronunció. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta noche yo quiero que miremos otra de esas 7. Quiero que miremos cuando también estando en la cruz, la Biblia nos dice que a él lo crucificaron en medio de 2 malhechores. Uno de ellos le increpaba, el otro le llamó la atención y le dijo: mira, nosotros estamos aquí porque hicimos cosas malas, pero este ningún mal ha hecho. Se dirige entonces al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy apenas nos muramos, le dijo el Señor a este hombre, cuando usted y yo entreguemos nuestro espíritu, juntos nos vamos a ir para el paraíso. Ahora, yo quiero que consideremos primero el análisis doctrinal del verso. Y quiero que al mismo tiempo veamos la manera como algunas personas han llegado a entender lo que dice este versículo. Y luego mirar si realmente esa idea a la cual han llegado se ajusta a lo que nosotros entendemos del mismo pasaje cuando lo leemos. Hay muchos grupos religiosos hoy en día. Usted puede escoger el grupo que desee. Que a usted no le gusta este, pero le gusta aquel, usted se va para allá. Que llega allá y no le gustó y encontró otro que como que es más agradable, más interesante, usted se cambia de grupo y se va para allá. Que no me gusta lo que enseñan aquí, no me gusta su doctrina, pero me gusta la que enseñan allá, se va para allá. Porque hoy la religión se ha convertido como estos restaurantes de autoservicio. Usted llega allá, hay un buffet, usted coge su bandeja y empieza a escoger lo que desea. Lo que no le gusta lo deja ahí. Lo mismo es hoy en el mundo religioso que nosotros observamos. Hay una versión de la Biblia que es esta: la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de unos amigos que andan tocando puertas, se identifican a sí mismos como los testigos de Jehová. Y en la Biblia de ellos, que es muy peculiar, muy especial, solo de ellos, porque habla de una manera muy diferente a lo que nosotros leemos en nuestras versiones, este versículo está traducido de esta manera, y él le dijo: verdaderamente te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. Como está construido este versículo, es muy diferente el sentido a como lo leímos en el texto anterior. Me voy a devolver un momento. Devolvámonos a la Reina Valera, que es la versión común que nosotros utilizamos, y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando uno la lee en esta otra versión, mire cómo lo expresa: verdaderamente te digo hoy. Y vienen los 2 puntos: estarás conmigo en el paraíso. Son muy diferentes los sentidos. Aquí lo entendemos de una manera, aquí se entiende de otra manera. Aquí se entiende de que apenas murieran juntos se iban a ir para el paraíso. Pero en esta versión de acá, de este grupo religioso, es que el Señor le dijo: ese día
que en algún momento, en el futuro, no se sabe cuándo, iban a estar en el paraíso. Este libro, el deseado de todas las gentes, que es un libro escrito por la profetisa, entre comillas, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena de White. Libro de casi 800 páginas, más gordo que la Biblia. Yo me lo leí. Porque a uno le toca leerse lo que escriben los demás para poder entender qué es lo que creen y por qué enseñan lo que enseñan. Y en la página 699 de este libro, de este grupo religioso, abordan el texto que estamos nosotros considerando cuando nuestro Señor Jesús dijo ahí en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. El mismo día no fue. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba. Y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre. Recuerden que cuando Él resucita, la primera persona con la cual Él se encuentra es con María Magdalena. María Magdalena lo agarró. Y Él le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. De eso está hablando aquí esta porción. Aún no he subido a mi Padre, pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Si usted lo leyó así de claro como yo, lo que el Señor le prometió al ladrón es que en algún momento en el futuro lejano, los dos estarían en donde. Pero no que ese día cuando se murieran, apenas murieran, se iban a ir para el paraíso. En el libro Cielos Nuevos y una Tierra Nueva, de este otro grupo, los Testigos de Jehová, dice en la página 351, la resurrección de los injustos que han practicado cosas viles sin duda acontecerá cuando el paraíso cubra la tierra y pueda sostener a todos los miles de millones de personas de la humanidad en general que serán levantados a una oportunidad de alcanzar la vida en el nuevo mundo. Esto se indica por las palabras de Jesús al malhechor que le dijo cuando estaba colgado a su lado en el Calvario: Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a su reino. Y él le dijo: verdaderamente le digo hoy, usted estará conmigo en el paraíso. El camino que estos escojan quedará mostrado por sus obras durante ese día de juicio de 1000 años. Ahora, ¿cómo entienden ellos Lucas 23:43? De la misma manera que lo entienden este otro grupo de los adventistas. Cuando yo era niño, mi papá recibía todos los meses en el pueblo donde vivíamos una revista de un grupo religioso en los Estados Unidos que se denominaba la Iglesia de Dios del Reino Universal. Esa revista se llamaba La Pura Verdad, del señor Herbert Armstrong. Y mi papá coleccionó esa revista. A mí me encantaba leérmelas, porque algo que me inculcó mi padre fue la lectura, el amor a los libros. Y entre las revistas a veces venía acompañada de algunos folletos, como por ejemplo el folleto Salvación. Y en este folleto, en la página 76, explican este grupo religioso el texto en donde están las palabras del Señor Jesús, su conversación con este malhechor. Dice: ¿qué quiso decir entonces Jesús al expresar: hoy estarás conmigo en el paraíso? Y un párrafo más abajo comenta el folleto:
Lo que Jesús realmente dijo. Aquí está la gran sorpresa. Lo que efectivamente dijo Jesús no es lo que usted ha supuesto y que hemos supuesto nosotros. Que el Señor le estaba diciendo que apenas se murieran, se iban juntos para el paraíso. A continuación transcribimos lo que en verdad el inspirado historiador Lucas escribió. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. En otras traducciones la palabra que ha sido agregada, pero en el manuscrito griego original no existe. La Biblia, cuando la escribieron, el Nuevo Testamento, cuando lo escribieron los apóstoles y los evangelistas, ellos no lo escribieron en español, como nosotros tenemos la Biblia hoy en día. ¿Por qué no lo escribieron en español? Porque ellos no hablaban español, ellos hablaban otro idioma. Hablaban era griego. Y cuando escribieron fue en ese idioma, en el griego. Por eso hace aquí referencia que en otras traducciones la palabra que ha sido agregada, pero en el manuscrito griego original no existe. Pero continuemos. El misterio de este famoso dicho de Jesús se soluciona mediante una puntuación correcta. Así que toda esa confusión se debe solamente a un defectuoso orden de palabras en las versiones comunes. Jesús, lea conmigo, préstele atención a esta parte. Jesús, al utilizar la palabra hoy, estaba haciendo hincapié en el momento en que hizo su promesa, y no en la hora cuando Él estaría en el paraíso. La verdad es que mucha gente así lo entiende. Lo que otros han dicho, ciertos términos pocos comunes que supuestamente han inventado los testigos de Jehová tienen el apoyo de otras traducciones de la Biblia u obras de consulta. En Lucas 23:43, la traducción del Nuevo Mundo registra las palabras que Jesús dirigió a un delincuente que fue ejecutado a su lado. Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En el griego original no había signos de puntuación como los dos puntos. Eso es verdad. Los signos de puntuación no existían en el primer siglo. Los signos de puntuación vinieron a existir 16 siglos después de haber escrito la Biblia. Cuando Lucas escribió el Evangelio de Lucas 23:43, donde nosotros estamos leyendo esta conversación del Señor Jesús con este malhechor, Él no escribió con signos de puntuación porque eso no existía. Nuestros libros hoy en día, cuando los leemos, tienen signos de puntuación que nos ayudan a nosotros a saber cuándo parar, cuándo hacer un alto, cuándo respirar, cuándo hacer una exclamación, cuándo hacer, leer en forma de pregunta, cuándo hacer un punto aparte o un punto seguido, o cuándo hay unos puntos suspensivos. Pero cuando ellos escribieron la Biblia, allá en el primer siglo, los signos de puntuación no existían. Y si no existían, mis queridos hermanos, entonces este punto que estamos discutiendo se está poniendo un poquito más complicado. En el griego original no había signos de puntuación, y ahorita se los voy a mostrar. Como los dos puntos, pero generalmente los traductores introducen algún tipo de puntuación para facilitar la lectura. Con todo, la mayoría de ellos, o sea pues los traductores, hacen que Lucas 23:43 dé la impresión de que Jesús y el delincuente iban al paraíso aquel mismo día. Entonces dice uno, entonces lo que yo he creído durante tanto tiempo no es así. Yo que creía que cuando me muriera me iba a ir para el paraíso, porque el Señor le prometió al ladrón en la cruz que se iban a ir ese mismo día para el paraíso, pero resulta que tal parece eso no es así. Pero sigamos.
La Nueva Biblia Española dice, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, no todos los traductores comunican esa idea. El profesor Wilhelm Michaels vierte el versículo así: en verdad, ya hoy te aseguro, algún día estarás junto conmigo en el paraíso. Esta traducción es mucho más lógica que la de la Nueva Biblia Española. El delincuente moribundo no pudo haber ido con Jesús al paraíso aquel mismo día. Jesús no fue resucitado sino hasta el tercer día después de su muerte. Mientras tanto, estuvo en el Hades, la sepultura común de la humanidad. Yo me acuerdo que cuando estaba leyendo esto, hace unos años, ya siendo cristiano, yo empecé a rascarme la cabeza y pensaba para mí mismo, entonces lo que nos han enseñado, lo que tanto se ha predicado desde el púlpito y que hasta uno mismo lo ha predicado, no es así. Bueno, vamos a mirar si no es así. Y para eso hemos venido, a investigar y a hacer lo que hacían los de Berea, que escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Bueno, ustedes podrán ver que en la versión tradicional, la que tenemos la mayoría de nosotros, la Reina Valera, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la versión de los testigos de Jehová coloca 2 puntos después de hoy. 2 puntos que no tiene la Reina Valera. Es lógico que hagamos entonces la pregunta de cuál de las 2 versiones tiene la puntuación correcta. Si no existían signos de puntuación en el primer siglo, si cuando Lucas escribió su evangelio no escribió con signos de puntuación, entonces ¿cuál de las 2 puntuaciones de la construcción gramatical en la Reina Valera o en la versión de los testigos es la correcta? No vaya a decir, no, la de nosotros, esa es la correcta. No, usted tiene que demostrar eso. No es meramente decirlo, eso hay que demostrarlo. Ahora, ¿qué era lo que hacían los de Berea? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde debería ser colocada la coma o los 2 puntos? No puede ser determinado por medio de buscar una coma en el texto griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. En el griego antiguo no había signos de puntuación. Ciertamente todas las palabras iban juntas, sin ningún espacio entre ellas, y se usaban todas las letras mayúsculas. Mire, aquí están separadas las palabras para poderlas ¿qué? Leer más fácil. Pero cuando Lucas escribió, o cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento, todo iba, como decimos en mi tierra, si tumbas eso de ahí, hijo, te vas a meter en un problema más terrible. Muy terrible te vas a meter. ¿Lo corremos para allá un poquito? Cuando ellos escribieron, lo escribieron todo, como decimos en mi tierra, arrejuntado. O como diríamos nosotros, todo pegado, todo junto.
tenían que tener un ojo muy bravo para poder entender lo que estaban leyendo si las palabras no estaban separadas. Ahora, y como todo estaba juntado, todo estaba pegado, obviamente no iba con signos de puntuación. Permítanme mostrarle algunos de los manuscritos después del primer siglo. Ustedes pueden ver ahí en la imagen todo el renglón en el idioma griego. Todo va junto. Este es un papiro del Evangelio de Mateo, es el papiro número 86. Este es el papiro 45 y ustedes pueden ver que todo va junto. Y no se ve ningún tipo de mayúscula, inicial mayúscula y luego la letra minúscula. Este es el papiro 20, una porción del Evangelio de Juan. Ustedes pueden ver ahí las letras en griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. O ustedes pueden ver aquí el papiro 66, aquí está todo un párrafo del Evangelio de Juan y ustedes pueden ver que todo está arrejuntado. Todo está pegado. No tiene signos de puntuación. Usted no ve ahí el signo de interrogación o el signo de admiración. Usted no ve ahí ningún punto aparte, un punto seguido, o un punto y coma o una coma. Usted no ve eso ahí, porque eso no existía. El Códice Alejandrino, ustedes pueden ver todo el bloque y todo en letra mayúscula. El Códice Sinaítico, pueden ver ustedes las columnas. O aquí el Códice Cantabrigensis, ustedes pueden ver todo el renglón y las palabras no están separadas, todo está junto, no tiene signos de puntuación. Aquí lo pueden ver usted más grande. No tiene punto aparte, no tiene dos puntos, no tiene signo de admiración. No vemos por ningún lado ningún signo de puntuación. Es más, ustedes pueden ver que todo está en letra mayúscula. Nosotros cuando leemos, empieza un párrafo inicial mayúscula y el resto en minúscula. Ellos lo escribieron así. Así como nosotros la tenemos ahora. Y se nos hace muy fácil leer. Y uno dice, ¿cómo hacía esta gente entonces para leer y entender lo que estaban leyendo si no tenían los signos de puntuación? Permítanme darles varios datos importantes. El primer dato que quiero compartirles es este. Para escribir, se escribían solo las letras mayúsculas del alfabeto griego, sin signos de puntuación, y hasta no se separaban las palabras. Las letras minúsculas comenzaron a usarse a partir del siglo IX, como asimismo la separación de las palabras. Después del siglo IX. Entonces, durante los primeros 10 siglos de la era cristiana, el Nuevo Testamento, cuando lo escribían los escribas, escribían todo como arrejuntado y sin signos de puntuación. Segundo dato importante: la actual separación en capítulos, como nosotros vemos ahí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la actual separación en capítulos fue introducida en Occidente por el cardenal Hugo en el siglo XIII. No es que el Señor llegó a la sinagoga y dijo, vamos a leer en el capítulo 53 de Isaías, versículo 1. No, señores. No fue que cuando el apóstol Pablo llegó por allá a la iglesia en Éfeso y dijo, vamos a leer lo que escribió el apóstol Pedro. Entonces sacaban la carta de Pedro y dijo, vamos a leer en el capítulo 3 de primera de Pedro, versículo 10. No, señor. Es más, cuando uno ve o uno lee a nuestros hermanos del primer siglo, ellos dicen, como decía Isaías, y citan lo que decía por ahí Isaías, pero no dicen en qué capítulo ni en qué versículo. Eso no existía. La división en capítulos fue a partir del siglo XIII, gracias a este cardenal. Hay que darle muchas gracias a ese señor que se dio a la tarea de dividir la Biblia, los libros de la Biblia, por capítulos. Tercer dato importante: la división en versículos fue llevada a cabo por el tipógrafo francés Roberto Stefano en el siglo XVI. A nosotros se nos hace muy fácil ahora. Hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Juan
capítulo 17, versículo 3. Eso es muy fácil. Antes de esto, eso no era así. Otro dato importante. Los signos de puntuación fueron introducidos después de la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. Durante 15 siglos la Biblia no tuvo signos de puntuación. Por eso la pregunta que yo colocaba hace un rato: aquí está nuestra versión tradicional, la que tenemos todos nosotros, la Reina Valera. Aquí está la versión de los Testigos de Jehová. Si no existían los signos de puntuación, si cuando Lucas escribió Lucas 23:43 no lo escribió con las palabras separadas, sino todo junto, no lo escribió con signos de puntuación, entonces ¿cuál de las dos versiones tiene la puntuación correcta? ¿Ustedes quieren saber? ¿Ustedes quieren saber cuál de las dos tiene la puntuación correcta? ¿O lo dejamos así? Bueno, vamos a darnos esa tarea. Recuerden, ¿dónde debería ser colocada la coma o los dos puntos no puede ser determinado por medio de buscar una coma en el texto griego? En el griego antiguo no había signos de puntuación. Ciertamente todas las palabras iban juntas sin ningún espacio entre ellas y se usaban todas las letras mayúsculas. Vamos a hacer este ejercicio. Va a permanecer aquí en este costado de la pantalla el texto de Lucas 23:43. Tal cual como está transcrito en esta traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, en donde ellos han colocado los dos puntos, este signo de puntuación después de la palabra hoy. ¿Sí? Como nosotros lo leemos en la Reina Valera dice: de cierto te digo, que hoy vamos a estar en donde? En el paraíso. Pero al ellos colocar aquí los dos puntos después de hoy, lo que transmite, como leíamos ahorita, la idea es de que ese día el Señor le hizo la promesa, pero no le dijo cuándo se iba a cumplir esa promesa. Varias cosas a tener en cuenta. La primera, la expresión verdaderamente te digo, me puse a leerla en todo el Nuevo Testamento y aparece 74 veces. Ese es el número de veces que se repite esa expresión, verdaderamente te digo. Segundo dato que quiero que tengan en cuenta es que en 73 de las 74 veces que aparece, la traducción del Nuevo Mundo, la versión de los Testigos de Jehová, coloca una división intermedia después de esta, solamente en un versículo, que es esta. Aparece 74 veces, pero solamente en un versículo cambiaron la puntuación. La mayoría de las traducciones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la mayoría de las versiones que hay en español siguen el modelo de colocar la división después de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro dato a tener en cuenta: en 10 casos de las 74 veces que aparece,
La traducción del Nuevo Mundo tiene la palabra que inmediatamente después de la expresión, de manera que el pasaje se lee, en verdad les digo que. Yo no me voy a poner a leer los 74 versículos de esta noche porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero sí quiero colocarles algunos de ellos. En 63 casos de los 74 veces que aparece la expresión verdaderamente te digo, o de cierto te digo, como reza en la Reina Valera, la que nosotros utilizamos, en 63 casos la traducción del Nuevo Mundo inserta 2 puntos o una coma inmediatamente después de la expresión. O sea, pues, no aquí, sino aquí. E inicia con mayúscula la siguiente palabra. El ejercicio. Mateo 5:26. Vamos a compararlo con Lucas 23:43. Recuerden, es la única vez de todas las 74 veces que aparece, es la única vez en que la puntuación la colocan aquí. Mateo 5:26 dice, te digo en verdad, 2 puntos, que es lo mismo que decir verdaderamente te digo. Aquí se tienen los 2 puntos acá. Estos otros versículos que ustedes ven acá, que no los voy a leer, son todas las veces que aparece la expresión te digo en verdad o verdaderamente te digo en el Evangelio de Mateo. Y en todos ellos, los 2 puntos aparecen exactamente aquí. No después. Marcos 9:1 dice, además, siguió diciéndoles, en verdad les digo, hay algunos de los que están aquí de pie que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean el reino de Dios ya venido con poder. Pueden notar ustedes, hermanos, que aquí los 2 puntos están después de digo. La única vez que cambió, que aquí. Estos son los otros versículos en el Evangelio de Marcos, donde aparece la expresión y el signo de puntuación aparecen exactamente. Lucas 12:37. Felices son aquellos esclavos a quienes el amo al llegar halle vigilando. Verdaderamente les digo. Los 2 puntos están aquí. Ahora, estos textos que yo estoy leyendo son en la traducción del Nuevo Mundo, no en la Reina Valera. Para que ustedes se den cuenta que ellos, en estos pasajes donde aparece la misma expresión de Lucas 23:43, han colocado el signo de puntuación exactamente aquí en, te digo, la única vez que cambia es en Lucas 23:43. Juan capítulo 1, verso 51, le dijo además, muy verdaderamente les digo, 2 puntos. Estos son todos los pasajes en el Evangelio de Juan donde aparece la expresión verdaderamente les digo, y en todos ellos los 2 puntos aparecen exactamente aquí. La única vez que cambiaron la puntuación, no es de maravillarse entonces nosotros en preguntarnos por qué, fue en Lucas 23:43. Eso no es ser ecuánime, eso no es ser honesto con la enseñanza de la palabra de Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. El sentido es muy diferente del uno al otro. Si fueran consecuentes con su manera de colocar los signos de puntuación según su antojo, quiero que hagamos este ejercicio bastante interesante. Pero antes de eso, recordemos,
dónde debería ser colocada la coma o los dos puntos no puede ser determinado por medio de buscar una coma en el texto griego. En el griego antiguo no había signos de puntuación. Ciertamente todas las palabras iban juntas, sin ningún espacio entre ellas, y usaban todas las letras mayúsculas. Volvamos a la versión de ellos, a la Biblia de ellos, solo de ellos. El lenguaje que aparece ahí solo de ellos es especial, solo ellos usan esa terminología. Nuevamente Lucas 23:43, como aparece en su versión de la Biblia. Mateo 26 nos habla de, después de que el Señor fue arrestado, los discípulos se escaparon, se volaron, muertos de miedo. Y narra que esa noche, mientras el Señor lo estaban juzgando, Pedro estaba afuera. Habían prendido ahí un fuego y él estaba calentándose las manos alrededor del fuego cuando una señora lo vio. ¿Sí? Y ella le dijo: tu forma de hablar te delata. Tú eres uno de ellos. Pero no. Y la narración es que se puso a maldecir y a renegar y hasta le echó la madre a esta señora por decirle: yo no soy ese. Pero la noche que el Señor estaba instituyendo la cena, le dijo a Pedro: esta noche, antes que el gallo cante, ¿qué habrá pasado? ¿Me negarás 3 veces? Bueno, vamos nosotros entonces a darnos la tarea de hacer uso de la escritura y de los signos de puntuación como ellos lo hacen, para que vean cómo cambia el sentido de los textos. Pero vamos a leer Mateo 26:34, ¿cómo está? Jesús le dijo: en verdad te digo, 2 puntos, esta noche, coma, antes que un gallo cante me repudiarás 3 veces. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro en este versículo? Que esa noche lo voy a negar. Pero cambiamos los signos de puntuación. Vamos a alterarlo, porque si eso lo puede hacer cualquiera a su libre antojo para acomodar su doctrina a su enseñanza, mire cómo diría entonces, cambiando nosotros, alterando la puntuación. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, en verdad te digo esta noche, coma, antes que un gallo cante, me repudiarás 3 veces. Al cambiar nosotros la puntuación, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Bueno, yo te digo esta noche, usted me va a negar, pero eso va a ocurrir ¿cuándo? Él no sabe cuándo. Pero esta noche yo te afirmo que usted me va a negar a mí. O si lo leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 14, lo mismo que estábamos leyendo, ante aquello Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy tú sí, esta noche, antes que un gallo cante 2 veces, hasta tú me repudiarás 3 veces. Y si nosotros alteráramos y colocáramos el signo de puntuación según nuestro antojo, mire cómo quedaría. Ante aquello Jesús le dijo: en verdad te digo hoy, en esta noche, coma, antes que un gallo cante 2 veces, hasta tú me repudiarás 3 veces. Cambia por completo el sentido. Por eso, cuando nosotros hemos leído Lucas 23:43, que el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el sentido exacto de lo que el Señor estaba expresando esa noche. Perdón, esa tarde cuando estaba en la cruz. Que apenas se murieran los dos, iban a salir juntos. ¿Para dónde? Para el paraíso, no para el cielo. No se iban a ir para el cielo, se iban a ir para el paraíso. Ahora la pregunta es: ¿dónde queda el paraíso?
Porque por ahí andan diciendo que es que el paraíso queda aquí en la tierra. Que esta tierra va a ser convertida en un paraíso, ya no va a haber más guerras, no va a haber más hambre, no va a haber violencia, no va a haber corrupción. Dios va a acabar con todo esto y esta tierra la va a convertir en un increíble paraíso. Yo les voy a decir dónde queda el paraíso, hermanos. Hace 3 años tuve la oportunidad de ir a Israel. Me invitaron a unas excavaciones, sobre todo en el área donde fue la batalla de David con Goliat. Estuvimos 2 semanas escarbando tierra. Empezamos a esa altura y excavamos hasta aquí. 2 semanas. Desenterramos un pueblo. Y allá al fondo se veía el valle de Ela, donde fue la batalla de David con Goliat. Y yo aproveché en un descanso y me fui para el arroyo, donde David fue y escogió las piedras que utilizó para la onda, que con esa le tumbó la cabeza a Goliat. Yo me fui para allá y empecé a ver piedras por todos los lados, y una para acá, otra para acá, y me traje mi bulto para la casa. Mi bulto de piedras. Oiga, pero ¿por qué estaba diciendo yo eso? Ya me olvidó por qué estaba diciendo. Sí, ya. Que les iba a decir dónde quedaba el paraíso. ¿Sí? Cuando regresé a casa, 3 semanas después, me llamó uno de mis hermanos, hermano en sangre, hermano de carne, y me va diciendo: bueno, Jaime, dígame, ¿cómo es eso por allá? Y yo le dije: yo se lo voy a describir a usted con una frase bien cortita. Allá, Israel es la tierra santa, pero Colombia es el paraíso. Eso es un peladero allá. Eso allá es un peladero. Y un calor impresionante. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir al lugar de la excavación, porque a las 12 del día no podíamos seguir. El calor era insoportable. Bueno, eso era un chistecito que me estaba echando. Fue verdad lo de ir a Israel, sí, eso fue verdad. Pero era un break aquí para hablar un momentico acerca del paraíso. Ahora, ¿pero dónde queda este paraíso? El Señor le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿a dónde fue Cristo cuando murió? ¿A dónde se fue con el ladrón en la cruz? Porque nosotros sabemos que al Señor lo bajaron de la cruz y su cuerpo lo pusieron en un sepulcro, que era propiedad ¿de quién? De José de Arimatea. Ahora, el paraíso no era el sepulcro, porque un sepulcro es frío, estrecho. Nadie puede decir que irse para el cementerio allá en la fosa, eso sea un paraíso. Bueno, su cuerpo fue al sepulcro, pero ¿a dónde fue su alma? ¿A dónde fue su espíritu? Porque una de las frases que el Señor pronunció en la cruz, una de las 7 frases fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde fue el espíritu del Señor después que murió? Porque la Biblia enseña que la muerte física consiste cuando se le sale a uno el espíritu. Cuando el alma se separa del cuerpo, ahí es cuando uno muere físicamente. ¿Para dónde se fue el alma de mi Señor? Porque Él le dijo al ladrón: hoy, apenas nos muramos tú y yo, nos vamos a ir juntitos para el paraíso. Yo creo que debe haber sido el hombre más feliz de la vida, porque lo estaba acompañando nadie, el Rey del universo lo estaba transportando al paraíso. En Hechos de los Apóstoles nos dice para dónde se fue. ¿Para dónde fue el alma del Señor cuando murió? Dice en el versículo 27: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor muere el viernes a las 3 de la tarde, bajan su cuerpo de la cruz. José de Arimatea con Nicodemo preparan su cuerpo, las especias, lo envuelven en un lienzo y lo sepultan en su sepulcro. Pasa esa noche del viernes, pasa el sábado, la noche del sábado,
Y al amanecer del domingo, el primer día de la semana, ya la tumba está ¿qué? Está vacía. El cuerpo del Señor no se alcanzó a corromper, a podrirse, a oler mal. Porque como dice ahí, su alma que estaba en el Hades volvió al cuerpo que estaba ¿en dónde? En el sepulcro. ¿Y se produjo qué? La resurrección. Cuando Jesús muere, su alma va al Hades. Dice el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando el Señor le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo, juntos nos vamos a ir ¿para dónde? Al Hades. En el Hades hay un lugar que se llama paraíso. En el capítulo 20 de Juan, nosotros aprendemos que este paraíso del cual el Señor le habló al ladrón en la cruz, no se estaba refiriendo al cielo. La Biblia habla del cielo como el paraíso. Usted puede leer en Apocalipsis. Es más, cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo 12 y capítulo 13, dice Pablo que él conoció a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabía, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y luego cambia de lenguaje y dice, ya no que fue arrebatado al tercer cielo, sino que fue arrebatado al paraíso. Pero el paraíso del cual el Señor habló con el ladrón en la cruz, no era ese que queda en el tercer cielo. Es un paraíso que queda en el Hades. Recuerden, el Señor le dijo al ladrón, hoy, apenas nos muramos, nos vamos a ir para el paraíso. Al tercer día el Señor resucita. Y nos dice aquí la narración en Juan 20, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vi a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde me han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? En el cielo. Le dijo, todavía no he subido al cielo. Jesús cuando se muere no se fue para el cielo. La gente tiene el concepto a veces de que cuando uno se muere, si fue bueno, se fue derechito ¿para dónde? Para el cielo. No se va derechito para el cielo. Se va derechito para el Hades. Pero no se va para el cielo. Tampoco se va derechito para el infierno. Se va derechito para el Hades. Pero en este caso particular, el Señor le dijo al ladrón, apenas nos muramos tú y yo, juntito nos vamos ¿para dónde? Para el paraíso. ¿Que queda en dónde? En el Hades. Ahora sabemos que este paraíso no queda en el cielo, porque Jesús le dijo, vea, ahora, hoy, cuando nos muramos, cuando ya acabe nuestra existencia, cuando ustedes lo maten y a mí también me maten, cuando ya nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, juntos nos vamos a ir hoy para el paraíso. Pero él no se fue directamente para el cielo, porque al tercer día cuando resucitó, le dijo a María, aún no he subido a mi Padre. ¿Cuándo subió él al Padre? 40 días después. 10 días antes de la fiesta del Pentecostés. La Biblia nos dice que durante 40 días después de que se le apareció aquí a María, este primer día de la semana, se le apareció en muchas ocasiones a los discípulos durante 40 días. A los 40 días se reunió con ellos en las afueras de Jerusalén y les dijo, me voy, pero yo les voy a mandar
al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando él estaba hablando con ellos, dice la Biblia que él empezó a ¿qué? A ascender ¿a dónde? A subir ¿donde quién? Donde el Padre. Ese día se ascendió a los cielos. Pero 40 días antes, ¿para dónde se había ido? Para el paraíso. ¿Con quién? Con el ladrón en la cruz. Dice el señor Joaquín Jeremías en su libro Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, explicando lo del paraíso dentro de la cultura judía del primer siglo, dice: en el primer siglo después de Cristo, el paraíso del judaísmo se refería principalmente a un lugar de bendiciones oculto para los justos entre el tiempo de su muerte y la resurrección futura. Nosotros estamos esperando eso, la resurrección futura. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor venga? Por segunda vez. Y los judíos, dentro de su entendimiento, ellos creían que cuando se murieran se iban ¿para dónde? Para un paraíso. Ahora, dice también el señor Joaquín Jeremías en su libro Diccionario Teológico del Nuevo Testamento: en el judaísmo del primer siglo, el paraíso intermedio, porque hay otro paraíso que queda en donde, en el tercer cielo. Ese es el final. Pero mientras tanto hay un paraíso intermedio que queda en donde, en el Hades, que fue a ese a donde nuestro Señor Jesús fue. ¿Con quién? Con el ladrón en la cruz. En el judaísmo del primer siglo, el paraíso intermedio era pensado algunas veces como del cielo mismo, pero otras veces pensado como de un compartimiento de felicidad en el Hades. Ahí ya sí les toca a ustedes, mis hermanos, leer Lucas capítulo 16, que nos habla del rico y de Lázaro. Porque a mí se me acabó el tiempo esta noche. Pero antes de terminar, permítanme mostrarlo de una manera gráfica. Lucas 16 nos dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por tener una idea mental, una idea gráfica del lugar a donde va uno cuando muere, este círculo representa el Hades, a donde van todos los que mueren, buenos y malos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Todos vamos a ir acá, porque está establecido para todos que ¿qué? Que nos muramos. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de eso, a esperar ¿qué? El juicio. Cuando yo me muera, y todos los que se han muerto desde Adán hasta el que hace unos segundos entregó su alma, no se fue para el cielo, no se fue para el infierno, se fue ¿para dónde? Se fue para el Hades. Si murió en obediencia a Dios, si murió como hijo de Dios fiel, se fue para acá, a este lugar que se llama paraíso o seno de Abraham. Si murió en pecado, si murió en rebeldía, si nunca quiso hacer la voluntad de Dios y murió sin el perdón de Dios, entonces se fue para el Hades, para este lugar que se llama lugar de tormento. Y que la Biblia enseña en Lucas 16, para que usted lo lea en su casa, que estos dos lugares están separados por una gran cima. En español hay dos cimas, una que se escribe con S y otra que se escribe con C. Cima con C es una colina, un collado, una parte alta de una montaña. Cima con S es un abismo. Y Abraham, cuando el rico le pidió el favor de que Lázaro, que estaba aquí, pasara acá para que lo consolara porque estaba atormentado en esa llama, Abraham le dijo: hijo, qué pena, los que están aquí no se pueden pasar para acá, y los que están acá no se pueden pasar para allá. Cuando uno se muere, el destino eterno ya queda sellado.
Todos los que estamos aquí reunidos en esta noche, estamos aquí. Porque aún estamos vivos. Algunos estamos en el reino de la luz, formamos parte del pueblo de Dios. Otros están en pecado, en el mundo de las tinieblas. Pero todos los que estamos aquí, un día nos vamos a ¿qué? Nos vamos a morir. Los que hayan sido fieles y sean fieles van a morir. Los niños van a morir. Los niños se mueren. Aquel que es infiel también se va a morir. Aquel que nunca ha querido obedecer la palabra de Dios se va a morir. Su cuerpo se irá al sepulcro, pero su alma se irá a un lugar que se llama ¿qué? El Hades. Dependiendo de lo que hizo acá, aquí estará o en el paraíso o en el lugar de tormento, esperando que nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, y todos los que están allá, sus almas van a volver a sus cuerpos y se va a producir la resurrección, cuando todos vamos a ser entonces juzgados por nuestro Señor. Y ahí sí, los que estén en ese paraíso intermedio, que quedan helados, se irán al paraíso eterno, que quedan ¿dónde? En el tercer cielo. Y los que están acá van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, el infierno.